Hola chicos, os presento la unidad didáctica primera que vamos a trabajar durante este curso y que se titula El sentido de la vida. ¿Por qué merece la pena dedicar tiempo y, como ya os he dicho, un tiempo largo, todo el primer trimestre, a esta unidad didáctica que se titula El sentido de la vida? Bueno, pues no sé. ¿Debemos saber algo sobre este tema? ¿Sería interesante detenernos a pensar en nuestra vida, si nuestra vida tiene o no tiene sentido? ¿Creemos que es importante preguntarnos por este tema? ¿Qué nos gustaría estudiar sobre esto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Son una serie de preguntas que me surgen así a bote pronto, pero que yo creo que es interesante que nos detengamos a analizarla un poco, ¿no? Muchísima gente va por la vida como pollo sin cabeza, es decir, muchísima gente va por la vida simplemente viviéndose los días. Y a veces hasta son otros los que nos viven nuestra vida. Y nunca nos paramos a pensar si mi vida verdaderamente tiene o no tiene sentido. De manera que empiezan a pasar los años, nunca nos hacemos las grandes preguntas y llega un momento que nos encajamos con 50 años, miramos para atrás y no sabemos ni quiénes somos. Y de aquí es de donde parte la idea fundamental de analizar esto del sentido de la vida. Además de, tener ya, como sabemos, la idea de que o respondemos bien a las preguntas sobre el sentido de nuestra propia vida o no vamos a ser felices nunca. Luego, en realidad, cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, nos estamos preguntando por la felicidad, en el fondo. Bueno, hay un vídeo que os subiría a Classroom, que lo tenéis aquí, pero que hoy no lo voy a poner en este vídeo. Lo tenéis aparte en Classroom y lo podéis ver cuando queráis, ¿vale? Es interesante que lo veáis porque justo después, como veis, hay una serie de preguntas sobre el vídeo. Y tenéis que, una de las tareas que tenéis es comentar estas frases y responderlas en vuestro cuaderno para poder luego dialogar en clase sobre ellas. Esto es interesante. La primera tarea que tenemos es precisamente tratar de responder a estas preguntas o comentar estas afirmaciones del vídeo, ¿vale? ¿Para qué estás aquí? Se dice en el vídeo, en el mundo. ¿Hay alguna finalidad? ¿No? El autor del vídeo dice: yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma porque el objetivo de que estemos aquí es casual, así que no hay ningún objetivo o finalidad. Y ya está, la vida es eso, es una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido. Bueno, pues una serie de afirmaciones ahí del vídeo que me gustaría pues conocer vuestra opinión y las escribimos en cuaderno, ¿de acuerdo? Bien. Después tenéis este texto de Fernando Pessoa, de su libro El libro del desasosiego, que es un poco difícil, hay que detenerse bastante porque no es fácil entenderlo, pero también me gustaría que respondierais a dos preguntas que os pongo aquí, a cuatro preguntas, ¿no? ¿A qué se refiere el autor cuando dice que sin fe no hay esperanza? ¿En qué tiene fe tu generación? ¿A qué puerto se dirige? ¿No? Vivir con sentido conlleva dar razones de nuestras elecciones vitales. ¿Tiene sentido hacer preguntas cuya respuesta compromete la existencia personal? A la hora de elegir una profesión nos condiciona más la remuneración económica que nuestras convicciones sobre el sentido de la vida. Bueno, pues son preguntas que os invito a responder, ya digo, en vuestro cuaderno y a ir haciendo poco a poco, ¿vale? Fernando Pessoa nos dice en este artículo, en este trozo de su libro, que él pertenece a una generación de incrédulos, que ha heredado la incredulidad en la fe cristiana. Es decir, una época en que todo el mundo creía en la fe cristiana, pero él y su generación ha dejado de creer en la fe cristiana. Y han creado en sí una incredulidad de todas las demás fes, ¿no? Dice Fernando Pessoa que nuestros padres tenían todavía el impulso creyente que transferían o que heredaban del cristianismo y que iban del cristianismo a otras formas de ilusión. Unos eran entusiastas de la igualdad social, otros enamorados solo de la belleza, otros depositaban fe en la ciencia o en sus provechos, otros, más cristianos todavía, iban a buscar a distintas partes del mundo otras formas religiosas con que entretener la conciencia. Bueno, todo esto, dice Fernando Pessoa, lo perdimos en nuestra generación nosotros, ¿no? De todas estas consolaciones nacimos huérfanos. Y dice que cada civilización sigue ahora la línea íntima de una religión que la representa.
pasar a otras religiones es perder la anterior y por fin, al final, perderlas todas. Y dice Fernando, nuestra generación perdimos esta y también las otras. Nos quedamos, pues, cada uno entregado a sí mismo en la desolación de sentirse vivir. Es decir, esa idea que os presentaba al principio. Simplemente me levanto por las mañanas, hago lo que tengo que hacer, como, duermo, vivo, hago un poco de deporte. Simplemente eso, vivo, pero no hay un porqué, no hay un para qué, no hay una meta. Y dice él, un barco parece ser un objeto cuyo fin es navegar, pero su fin no es navegar, sino llegar a un puerto. Nosotros nos encontramos navegando sin la idea del puerto al que deberíamos acogernos. Reproducimos así la especie dolorosa o la fórmula aventurera de los argonautas. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Y dice que sin ilusiones vivimos apenas del sueño, que es la ilusión de quien no puede tener ilusiones. Viviendo de nosotros mismos nos disminuimos, porque el hombre completo es el hombre que se ignora. Sin fe no tenemos esperanza y sin esperanza no tenemos vida. No teniendo una idea del futuro, tampoco tenemos una idea del presente, porque el hoy para el hombre de acción no es sino un prólogo del futuro. Bueno, es un artículo muy interesante que, como veis, es un poco complejo, hay que desmenuzar despacio. Me gustaría que lo leyerais despacio y que trataréis de responder a estas preguntas que os digo. Bien, el sentido. La palabra sentido, ¿no? Nos vamos a la etimología de la palabra sentido. Yo durante el curso iré muchas veces a las etimologías de las palabras que estamos analizando y en este caso, pues la palabra sentido admite en castellano muchas acepciones diferentes, pero a lo que a nosotros nos interesa nos vamos a detener en dos. Sentido como significado, es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida, los acontecimientos de mi vida? ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren? ¿Qué hago sentado en un pupitre 7 horas diarias? ¿Por qué he estado meses confinado en mi casa sin poder salir? Bueno, estas son preguntas que surgen en torno al sentido de la vida. Y luego está el sentido como dirección, ¿no? El código de la circulación nos dice que hay un sentido y una dirección. Y entonces se distingue en el lenguaje esta idea. Pero en el lenguaje corriente habitual no se establece esta diferencia y de hecho decimos dirección prohibida cuando deberíamos decir sentido prohibido, ¿no? Bueno, esta segunda acepción, el sentido de la vida, equivale en preguntarnos hacia dónde caminamos, ¿no? Podemos entender el sentido de la vida pues con la metáfora del camino, ¿no? Mi camino, hacia dónde va mi sentido vital, etcétera, etcétera. Y en estas dos acepciones, o con estas dos acepciones, vamos a jugar cuando hablemos del sentido de la vida, ¿de acuerdo? Bueno, la filosofía del absurdo. Vamos a tocar un poco también la filosofía para poder entender todo esto, porque la filosofía entra de lleno en la cuestión del sentido de la vida, obviamente, y de la felicidad. Y nos vamos a detener pues, en los grandes creadores de la filosofía del absurdo. El primero de ellos, Albert Camus, afirmaba tal cual, decía él, acéptalo, tu vida es absurda, ¿no? Y de aquí parte el tema de la filosofía del absurdo. La pregunta por el sentido de la vida remite al significado, valor, orientación y finalidad de la existencia. Y entonces las respuestas son múltiples. Jean-Paul Sartre decía que la vida humana es como una pasión inútil, ¿no? Es como una pasión inútil, no conduce a nada, ¿no? ¿Se merece la pena vivir? Esa es la pregunta por el sentido de la vida, que presupone como posibilidad el absurdo de nuestra existencia. Es decir, esta filosofía lo que viene a poner de manifiesto es que es posible que tu vida sea absurda, ¿no? Y entonces, bueno, pues en torno a eso surgen un montón de ideas, de reflexiones que habría que tener en cuenta, ¿no? Bueno, partiendo de Albert Camus, la filosofía del absurdo sostiene que por mucho que nos esforcemos en encontrar un significado a la existencia, nunca lo encontraremos porque no lo tiene. Y para él, la vida es algo inútil, vacío, carente de significado. Por eso la única actitud válida es la del escepticismo. El escéptico es el que no puede, el que duda de todo, ¿no? Solamente cree en aquello que se puede demostrar científicamente. Y entonces Albert Camus está convencido de que la vida no tiene sentido. Y claro, esto empuja a la desesperación. De ahí que para él el problema central de la filosofía sea el suicidio. Lo que habría que analizar en el problema central de la filosofía es el tema del suicidio. Él decía, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena
de ser vivida es la cuestión fundamental de la filosofía. Lo dice en su libro El mito de Sísifo. Luego, es importante tener en cuenta todo esto porque hay, ya digo, filosofías que se basan en el absurdo y por tanto en el camino al que te llevan determinadas filosofías es la desesperación, ¿no? Si mi vida es absurda, ¿qué pinto de aquí? ¿Para qué sirvo? Bueno, pues fijaos la importancia que tiene preguntarse por el sentido de la vida. Os lanzo algunas otras preguntas para la reflexión. ¿Qué situaciones vitales nos enfrentan a las preguntas por el sentido de la vida? Pues habría que preguntarse esto, ¿no? ¿Hay en mi vida situaciones vitales que me enfrentan al sentido de la vida? ¿Hay en mi vida situaciones que yo no entiendo, que son absurdas, que no deberían de ser, que soy el único que las está viviendo? ¿Por qué yo sufro y otro no? ¿Por qué yo tengo este dolor y otro no? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto y otro no? Bueno, son situaciones vitales que nos enfrentan a la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cuáles son las tuyas? Cada uno tiene sus situaciones vitales. A lo mejor hay alguien que no tenga ninguna. Bueno, a lo mejor sí. Pero normalmente solemos tener, a no ser que seamos unas personas con suerte, unos grandes suertudos, y en la vida nunca jamás nos haya pasado nada, ni nunca hubiéramos tenido ningún sufrimiento ni ningún dolor. Pero seguramente cada uno en su interior podrá buscar y podrá encontrar situaciones vitales que nos enfrentan a las preguntas por el sentido de la vida. ¿Cuáles son las tuyas? ¿No? Escríbelas. Decía este señor tan feo, Schopenhauer, ¿no?, que los seres humanos somos como esos relojes a los que se les da cuerda y andan sin saber por qué, ¿no? Pues nos levantamos por la mañana, vamos a clase, luego volvemos como autómatas, comemos, deporte, estudio, dormimos, salimos con los colegas, dormimos otra vez, en fin, así. Y claro, bueno, ¿estás de acuerdo con esta afirmación de Schopenhauer? ¿Es posible vivir sin un porqué? Me levanto por la mañana, hago cosas y luego me acuesto y no hay ninguna razón de eso, no hay ningún sentido de todo eso, porque me obligan, porque, no sé, porque toca. Bueno, vivimos sin un porqué. La pregunta por el sentido de la vida es una pregunta con sentido. ¿Tiene sentido que nos planteemos todo esto? Bueno, aquí nos vamos a quedar de momento. Vamos a intentar responder a esas preguntas y el próximo día las comentamos en